Le vertí el veneno en el vaso de vino tinto que tanto le gustaba. Ese Rioja Reserva que bebía como si fuera el elixir de su traición. No fue un acto impulsivo, lo planeé durante meses. Imaginando cada gota disolviéndose en su garganta como mis sueños se habían disuelto en la miseria que él me dejó. Mi mejor amigo, Carlos, el hombre al que llamé hermano, se ahogó en su propia codicia y me arrastró al abismo con él. Pero esa noche, en la cena de reconciliación que fingí organizar, supe que el primer paso de mi venganza acababa de comenzar. Sevilla bullía bajo el calor de agosto, con el Guadalquivir reflejando las luces de la feria de abril que aún perduraban en el aire húmedo. Nuestra escuela, el Colegio San Fernando, un edificio decrépito de los años 50 enclavado en el barrio de Triana, era más que ladrillos y pizarras, era el corazón de mi vida. Allí enseñaba historia a chavales de familias humildes, hijos de flamencos y jornaleros que soñaban con algo más que el paro y la rutina. Carlos, director durante 15 años, había sido mi ancla. Compartimos cervezas en las tabernas de la Alameda, confidencias sobre amores fallidos y promesas de lealtad eterna. Somos como los toreros en la plaza, Alejo, me decía. Enfrentamos al toro juntos o morimos solos. Mentira. Todo era una puñalada envuelta en sonrisas. La traición empezó con susurros en los pasillos del ayuntamiento. Carlos, ambicioso como un político de derechas en campaña, se alió con un promotor inmobiliario de Madrid, un tiburón llamado Víctor Ruiz que olía a dinero sucio y corrupción. Querían demoler la escuela para levantar un complejo de apartamentos de lujo. Progreso para Triana, decían. Pero yo supe la verdad cuando vi los documentos falsos. Carlos había desviado fondos de la escuela. Miles de euros destinados a becas y reformas, para engordar su bolsillo. Mi mujer, Elena, enfermera en el hospital cercano, perdió su puesto porque el dinero que prometieron para el centro médico se evaporó en las arcas de Ruiz. Y luego, el golpe final, mi hija, Lucía, de 12 años, con asma crónica. No pudo costear el inhalador nuevo porque el seguro familiar colapsó bajo la deuda que Carlos nos dejó al falsificar mi firma en un préstamo para salvar la escuela. Lucía se asfixió una noche de tormenta, sola en su cama mientras Elena y yo corríamos desde el trabajo. La encontré fría, con los labios azules como el azulejo roto de nuestra cocina. En el funeral, Carlos ni siquiera apareció. Envió una corona de flores baratas con una nota. Lo siento, hermano. El mundo es cruel. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweb me consumía como el fuego de la Semana Santa. No lloré en el entierro, en cambio. Juré sobre su ataúd que él pagaría. No con lágrimas, sino con todo lo que amaba. Empecé a investigar. Noches en vela frente a mi viejo ordenador, rastreando transferencias bancarias a través de contactos en la Guardia Civil, un antiguo alumno que me debía favores. Descubrí que Carlos no actuaba solo, tenía una amante, una abogada del ayuntamiento llamada Marta, que firmaba los permisos ilegales. Ella era el puente, la mediadora que lo cubría con su sonrisa profesional y sus conexiones. Pero Marta era compleja, viuda joven, madre de un niño con discapacidad, quizás justificada en su ambición por necesidad. ¿O no? La odié igual. El plan se gestó en las sombras de la catedral, donde me sentaba en los bancos traseros escuchando misas que ya no creían en la redención. Primero, el veneno, un compuesto casero, arsénico diluido de un viejo libro de química que encontré en la biblioteca municipal. No para matarlo de golpe, eso sería misericordia, sino para enfermarlo lentamente. Cánceres falsos en sus riñones que los médicos atribuirían al estrés. Esa cena en su ático con vistas al río fue el cebo perfecto. Hablemos, Carlos, le dije por teléfono, mi voz ronca de fingida emoción. Por Lucía. Por los viejos tiempos. Él aceptó,
ávido de absolución. La noche olía a jazmín y a humo de barbacoa lejana. Entré con una botella bajo el brazo, mi corazón latiendo como un tambor flamenco. Él me abrazó, oliendo a colonia, cara y culpa. Alejo, hermano, si supieras lo que he pasado, empezó. Le serví el vino, viendo cómo el cristal capturaba la luz de la lámpara de araña. Brindamos por Lucía, por la escuela que salvaríamos. Él bebió, ajeno al ardor sutil en su lengua. Hablamos horas de su ascenso al concejal de urbanismo, de cómo Ruiz lo había convencido con maletines llenos. Admitió todo, entre sollozos fingidos. Fue por el futuro, Alejo. Por mi familia. Su familia, una esposa trofeo y 2 hijos en colegios privados. La mía, un vacío en la mesa del desayuno. Cuando me fui, él tosió levemente, achacándolo al polvo de Triana. Yo caminé por las calles empedradas, el Guadalquivir susurrando venganza. Pero eso fue solo el comienzo. La escuela colgaba de un hilo, el ayuntamiento aprobaba la demolición en 2 meses. Los padres protestaban en las plazas, carteles con Salvemos San Fernando, ondeando al viento. Yo, desde las sombras, empecé a mover hilos. Contacté a un periodista freelance, un tipo cínico llamado Javier que odiaba a los corruptos como yo odiaba a Carlos. Le pasé copias de los documentos, anónimamente, a través de un buzón en la redacción de El Correo de Andalucía. Días después, los primeros artículos salieron: escándalo en Triana, fondos desviados del Colegio San Fernando. Carlos lo negó en rueda de prensa, sudando bajo los flechis, su rostro palideciendo como si el veneno ya royera sus entrañas. Marta, a su lado, defendía con frialdad legal, pero vi el miedo en sus ojos que ocultaban su propio secreto, un hijo que necesitaba cirugía cara, financiada por esos mismos fondos sucios. Ella era el eslabón débil, la que podía romperse. Mi vida se convirtió en un tablero de ajedrez. De día, enseñaba clases a medio gas, contando historias de la Reconquista para distraer a los chavales de su futuro incierto. De noche, planeaba. Elena, destrozada por la pérdida de Lucía, se había mudado con su hermana en Córdoba, dejándome solo en nuestro piso con vistas a la nada. Sus cartas eran dagas: Alejo, el odio te está comiendo vivo. Por favor, para. Pero el odio era mi oxígeno. Soñaba con Lucía, su risa en el patio de la escuela, y despertaba con las manos temblando, ansioso por el siguiente movimiento. Una semana después del envenenamiento, Carlos cayó enfermo. Llamadas histéricas a medianoche: Alejo, ¿puedes venir? Los médicos no saben qué pasa. Fingí preocupación. Visité su hospital en el Virgen del Rocío. Estaba demacrado, tubos en los brazos, pero vivo. Es estrés, dicen, murmuró. Le sonreí. Interno un demonio. Descansa, hermano. Dios castiga a los traidores. Salió caminando, pero cojeando, su imperio tambaleante. Entonces, el primer conflicto estalló, los padres de la escuela me confrontaron. Profesor, ¿qué hacemos? Mi hijo no tiene a dónde ir. Una madre, Rosa, viuda como tantas en Triana, lloraba en mi despacho. Le prometí luchar, pero en secreto, usé su rabia. Organicé una manifestación silenciosa. Velas en el patio bajo la luna llena. La prensa vino, y con ella, Javier, olfateando más carnaza. Anónimo. Me gusta tu estilo. Me dijo en una parte, sin saber que era yo. Marta me buscó entonces, en el café de la esquina, su perfume invadiendo el aire cargado de humo. Alejandro, sé que estás detrás de esto. Por el bien de todos. Sus ojos, duros como el mármol de la Giralda, pero con un quiebre. Le conté de Lucía, crudo, sin filtros. Tu bien de todos mató a mi hija. Ella palideció,
Pero contraatacó: Carlos no es el monstruo que crees. Ruiz lo obligó. Y yo. Yo solo protegía a mi niño. Mediadora. Sí, pero con grietas. La dejé ir, sabiendo que la había sembrado de duda. El mes avanzaba, y el veneno hacía su trabajo lento. Carlos dimitió como director, pero se aferraba a su puesto de concejal. La escuela respiraba por última vez. Yo, el fantasma en la máquina, envié el sobre anónimo al ayuntamiento, pruebas irrefutables. Grabaciones de conversaciones que había robado de su teléfono, un hackeo burdo pero efectivo con ayuda de un chaval informático de la clase. Salva la escuela o cae todo, decía la nota, sin firma. El clímax se acercaba, pero aún no sabía el twist que lo cambiaría todo. La manifestación en la Plaza de España fue un torbellino de banderas andaluzas y gritos ahogados por megáfonos improvisados. Cientos de voces, madres con pañuelos flamencos, padres con herramientas en los bolsillos, chavales con mochilas raídas se unían en un coro de desesperación que resonaba contra los azulejos de la plaza. Esos mosaicos que narraban glorias pasadas mientras nuestro presente se desmoronaba. Yo estaba en el centro, no como líder visible, sino como el titiritero. Había distribuido los panfletos anónimos esa mañana, impresos en una copistería cutre de la Macarena, con frases que dolían como navajas: ¿quién roba el futuro de tus hijos por un ático en Nervión? Carlos, desde su oficina en el ayuntamiento, veía las noticias en directo, su rostro en la pantalla del bar donde me escondía, pálido como un fantasma de la Inquisición. Elena regresó esa noche, impulsada por un telegrama que le envié falsamente esperanzado. Su tren llegó a la estación de Santa Justa con el sol poniéndose, tiñendo el cielo de rojo sangre. La abracé en el andén, oliendo a su perfume de lavanda marchito, y por un momento, el peso de la venganza se aligeró. Alejo, he soñado con Lucía. Dice que perdones, murmuró en el taxi de vuelta. Le mentí, lo estoy intentando. Pero en casa, mientras ella dormía, revisé los correos. Javier había mordido el anzuelo, publicando una exclusiva que ligaba a Ruiz con lavado de dinero a través de paraísos fiscales en las Islas Caimán. El topo anónimo golpea de nuevo, titulaba. Carlos llamó a las 3 de la mañana. Voz ronca por el teléfono: Alejo. ¿Eres tú? Dime que no. Por Dios, hermano. Colgué, saboreando su pánico como el vino envenenado. Al día siguiente, el conflicto familiar estalló como una tormenta de verano. Mi hermano menor, Pablo, carpintero en un taller de la Cartuja, irrumpió en mi piso con los puños cerrados. ¿Estás loco, Alejo? ¿Envenenar a Carlos? ¿Qué coño te pasa? Papá se revolvería en la tumba. Pablo era el mediador de la familia, el que siempre suavizaba las aristas, el que me prestó dinero cuando Elena quedó embarazada de Lucía. Pero él no entendía. Había visto a Carlos en el taller, pidiendo presupuestos para su nuevo proyecto, riendo mientras firmaba cheques que nos ahogaban. Él mató a mi hija, Pablo. Indirectamente, pero lo hizo. Discutimos hasta el amanecer, platos volando, voces que despertaron a los vecinos. La ley, Alejo. Usa la ley, no esto. La ley, un chiste en España, donde los ricos como Ruiz compran jueces como compran vinos. Pablo se fue, jurando no volver, pero dejó una semilla de duda. ¿Y si mi venganza destruía más de lo que reparaba? Marta reapareció, esta vez no en un café, sino en la puerta de la escuela, bajo la lluvia torrencial que azotaba Sevilla como lágrimas divinas. Llevaba un abrigo negro empapado, el cabello pegado a la cara, y en los ojos, no frialdad, sino súplica. Alejandro, hablemos. No por él, por mí. La invité a mi despacho improvisado, una aula vacía con sillas apiladas, y allí, entre mapas amarillentos de la Hispania romana, se quebró. Mi hijo, Diego, necesita la operación.
Carlos prometió el dinero. Pero ahora. Todo se desmorona. Si caes él, caigo yo. Su confesión fue un torrente, como conoció a Carlos en una gala benéfica. Cómo él la sedujo con promesas de estabilidad. Cómo firmó los papeles sabiendo que la escuela pagaría el precio. Pero había más. Ruiz no es solo un promotor. Está ligado a la mafia andaluza. De esos que trafican con olivar y cocaína disfrazados de inversores. Mediadora. Sí. Pero víctima también. O eso juraba. Le creía medias. El odio no permite medias tintas. Ayúdame a pararlo. Marta. Sé la testigo que necesita la luz. Ella dudó, mordiéndose el labio, y salió bajo la lluvia, dejando un rastro de perfume y promesas rotas. El veneno avanzaba sigiloso. Carlos fue readmitido en el hospital, esta vez con diagnósticos graves, insuficiencia renal, sospecha de intoxicación crónica. Los periódicos lo pintaban como mártir, concejal atacado por escándalo. Ruiz, el tiburón, se distanció, enviando abogados para limpiar su imagen. Yo, meanwhile, escalaba la venganza, hackeé el email de Carlos gracias al chaval de la clase. Un genio de 15 años llamado Nico que soñaba con becas que ya no existían. Encontré oro, correspondencia con Ruiz, planes para más demoliciones en Triana, sobornos a concejales menores. Todo lo filtré a Javier, pieza por pieza, como un rompecabezas de ruina. La sociedad se dividía. En Triana, los vecinos me miraban con sospecha y gratitud. El profesor es un héroe, decían en las colas del mercado. Pero en el ayuntamiento, corrían rumores, Alejandro está loco por su hija. Pablo me dio una última vez, reuniéndonos en la taberna de la esquina, bajo retratos de toreros muertos. Carlos no vino demasiado débil, pero envió a su esposa, una mujer frágil llamada Isabel, con ojos hinchados de insomnio. Por favor, Alejo. Nuestros hijos van a la misma escuela que iba Lucía. Hablamos de dinero, de honor mancillado, de cómo la corrupción en Sevilla era como el fango del río, pegajoso, inevitable. Isabel lloró, y por un segundo, vi a Lucía en ella. Dile a Carlos que pague, le dije. No con palabras, con todo. El twist empezó a asomarse en una carta anónima que recibí esa semana. Un sobre sin remitente, deslizado bajo mi puerta, para salvar la escuela. Entrega esto al alcalde. No preguntes. Dentro, un USB con evidencias demoledoras contra Ruiz, no contra Carlos. Grabaciones de reuniones donde el promotor confesaba extorsiones a familias pobres. Mi pulso se aceleró. ¿Quién era este aliado invisible? ¿Marta? ¿Javier? Lo usé, por supuesto. Enviándolo al alcalde con mi propia nota, el anónimo salva lo que los traidores destruyen. La prensa explotó, donación misteriosa detiene demolición. La escuela respiraba de nuevo, temporalmente. Pero el costo, Elena me confrontó esa noche, habiendo visto las noticias. Tú estás detrás, ¿verdad? Esto no es justicia, es guerra. Discutimos. Su mano en mi mejilla no era caricia, sino advertencia. Lucía querría paz, no sangre. La dejé ir otra vez, sabiendo que mi matrimonio era la siguiente víctima. El odio, ese fuego interno, la mía todo, familia, amistad, cordura. Carlos, desde su cama de hospital, me mandó un mensaje. Sé que eres tú, Alejo. Pero hay algo que no sabes. Sobre Lucía. Mi mundo se tambaleó. ¿Qué secreto podía tener sobre mi hija muerta? El mensaje de Carlos ardía en la pantalla de mi móvil como una brasa en la piel. Sobre Lucía. 3 palabras que perforaron mi armadura, haciendo que el café de la mañana se volviera bilis en mi garganta. Era medianoche en Triana. Las calles vivas con el eco de guitarras distantes y risas de borrachos. Pero yo me sentía enterrado vivo en el silencio de mi piso.
¿Qué demonios podía saber el de la noche en que mi hija se apagó? Corrí al hospital bajo una llovizna que olía a río y a secretos podridos. El Guadalquivir lamiendo los muelles como un testigo mudo. La habitación de Carlos era un mausoleo de tubos y monitores. El pitido constante como un reloj contando sus últimos minutos. Él yacía allí, huesudo, con la piel amarilla por el veneno que yo mismo había dosificado. Sus ojos, antes vivaces como los de un gitano en fiesta, ahora opacos, me miraron con una mezcla de rencor y súplica. Siéntate, Alejo. No tengo mucho tiempo. Su voz era un hilo, pero afilado. Le obedecí. El odio momentáneamente suspendido por la curiosidad, esa maldita curiosidad que mata al gato y al vengador. Lucía. No fue el asma sola. Empezó, tosiendo flema oscura. El día antes de su muerte, vino a verme. A la oficina de la escuela. Estaba asustada. Dijo que tú y Elena discutían por dinero. Que oía cosas. Mi corazón se detuvo. Lucía. Mi niña de trenzas y sueños de bailarina. ¿Había ido a él? ¿Qué cosas? Exigí, mi mano apretando el borde de la cama. Él sonrió débilmente. Un rictus de dolor. Dijo que tú planeabas algo contra mí. Papá va a hacer daño al tío Carlos. Me contó. Pensé que era imaginación infantil. Pero ahora. Se detuvo, jadeando. El monitor aceleró. Le di un caramelo. La mandé a casa. Si hubiera sabido. La revelación me golpeó como un toro en la plaza. Lucía. Testigo involuntaria de mis maquinaciones tempranas, las noches en que murmuraba planes frente al espejo, creyendo que dormía. ¿Había muerto sabiendo que su padre era un monstruo en gestación? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de arrepentimiento, sino de una rabia amplificada. Mientes. Siempre mientes. Pero él negó, extendiendo una mano temblorosa. Mira el cajón. Hay una nota de ella. La guardé, por si acaso. Encontré el papel arrugado, garabatos infantiles. Tío Carlos, cuida a papá. Está triste. Firmado con un corazón torcido. El mundo se inclinó, mi venganza, que creí pura, ahora estaba manchada de inocencia perdida. Salí del hospital tambaleándome, la lluvia lavando mi cara como un bautismo invertido. Llamé a Elena. Voz quebrada, ven. Necesito contarte. Ella llegó al amanecer, en un taxi desde Córdoba, su rostro demacrado por kilómetros de preocupación. Nos sentamos en la cocina. El aroma a café solo como telón de fondo para mi confesión. Le hablé del veneno, de los filtrados, de la nota de Lucía. Ella escuchó en silencio. Sus ojos, esos ojos que una vez brillaron como el oro de las joyas flamencas, ahora opacos de traición. Has destruido todo por lo que luchamos, Alejo. Lucía no querría esto. Su mano en la mía fue fría, y cuando se levantó, supe que era el fin. Me voy para siempre. Busca ayuda. La puerta se cerró con un clic que resonó como un disparo. El aislamiento me devoró. Pablo, mi hermano, cortó lazos, una llamada breve, eres veneno tú mismo. Alejo. No vuelvas a contactarme. En la escuela, los chavales notaban mi ausencia emocional, un alumno. Miguel. Me confrontó en el recreo, profe. ¿Por qué parece que odia al mundo? Le mentí con una sonrisa, la historia está llena de odios. Chaval. Aprende de ellos. Pero internamente, el tuantín se volvía desesperación. ¿Y si Carlos tenía razón? ¿Y si mi venganza era solo un espejo de su codicia? Marta, la mediadora fracturada, se convirtió en mi inesperada confidente. Me encontró en la Alameda de Hércules, bajo los plátanos centenarios, donde los hippies de los 70 aún vendían incienso. Lo vi salir del hospital. ¿Qué te dijo? Su voz era suave, pero con bordes afilados. Le conté todo, crudo,
Sin filtros. Ella palideció, tocando su collar un crucifijo de plata que brillaba al sol. Carlos me confesó lo mismo anoche. Sobre Lucía. Pero hay más, Alejandro. El anónimo. No eres solo tú. ¿Qué? Ella sacó su móvil, reproduciendo un audio robado, una voz distorsionada, enviada a su email, detallando cómo Ruiz había amenazado a Carlos para forzar la demolición, pero también cómo Carlos había intentado sabotearlo desde dentro, desviando fondos no solo para sí, sino para proteger a la escuela a largo plazo. Confusión, víctima o verdugo, el conflicto social escaló. Las protestas se volvieron violentas. Un padre, desesperado por el futuro de su hijo, lanzó una piedra al ayuntamiento, rompiendo una ventana que simbolizaba el poder intocable. La policía antidisturbios llegó con escudos, gas lacrimógeno, nublando el aire como niebla del río. Yo estaba allí, en la multitud, gritando consignas que yo mismo había escrito. Javier, el periodista, me filmó sin saberlo. El profesor Alejandro lidera la revuelta. Mi rostro en las noticias esa noche. Un mártir exident. Ruiz contraatacó con demandas por difamación, congelando cuentas bancarias incluida la mía, dejándome en la ruina absoluta. Dinero, el gran igualador. Ahora mi verdugo. En el clímax de esa semana, recibí otra carta anónima. Esta vez con una foto. Carlos y yo de jóvenes, abrazados en la graduación de la universidad. Con una nota, la traición empezó antes. Pregúntale a tu hermano. Pablo. Él, llamé, desesperado, pero su teléfono estaba desconectado. Corrí a su taller en la Cartuja. El olor a sierra y barniz invadiéndome como recuerdos. El local estaba vacío. Herramientas esparcidas. Una nota en la mesa, me voy al norte. Perdóname, Alejo. Carlos no fue el único. El twist parcial, Pablo involucrado en la corrupción. Hermano traidor. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweber renació, más oscura. Planeé el siguiente golpe, confrontar a Ruiz directamente, en su oficina de lujo en el centro. Me colé como un ladrón de flamenco, disfrazado de repartidor, y dejé un paquete, el USB original, con una amenaza grabada en mi voz: paga o muere como mi hija. Salí temblando, el corazón en la garganta. Horas después, las noticias: Ruiz cancelaba el proyecto, por presiones éticas. La escuela salvada, temporalmente. Pero el costo, una orden de arresto contra mí, por extorsión. La ley, finalmente, cerraba el cerco. Marta me llamó esa noche: escapa, Alejandro. Carlos quiere verte antes de que sea tarde. Fui, bajo la luna llena que iluminaba la Giralda como un dedo acusador. En la habitación, Carlos agonizaba, pero con una sonrisa. El anónimo. Era yo, Alejo. Todo este tiempo. Sus palabras colgaron en el aire estéril de la habitación como humo de un cigarro prohibido, denso y asfixiante. ¿Tú? ¿El anónimo eras tú? Mi voz salió en un graznido, incrédula, mientras el monitor pitaba errático, como si el corazón de Carlos luchara por sincronizarse con la verdad que acababa de soltar. Él asintió débilmente, sus dedos delgados como ramas secas aferrándose a la sábana. Desde el principio, Alejo. Cuando vi que la traición te consumía, intenté redimirme. El sobre al alcalde. Lo envié yo, usando contactos de mi padre en el PSOE viejo. Para salvar la escuela. Por Lucía. Por nosotros. El mundo se fracturó en ese instante, como un azulejo cayendo al suelo de Triana. Todo lo que había construido, mi venganza meticulosa. Las noches de insomnio tejiendo hilos de ruina se desilvanaba en un instante. Carlos, el traidor, el envenenado, el salvador, me hundí en la silla, la cabeza entre las manos. Mientras flashes de memoria me asaltaban, las protestas que yo creí orquestar,
Los artículos de Javier que atribuí a mi ingenio. La cancelación de Ruiz que celebré como victoria personal. No. Él, desde su lecho de muerte, había movido las piezas maestras, usando su red de influencias agonizante para contrarrestar el mal que él mismo había sembrado. ¿Por qué no me lo dijiste? Rugí, levantándome, mi sombra alargándose en la pared como un torero acorralado. Lágrimas de rabia surcaban su rostro surcado de venas. Porque sabía que no me creerías. ¿Y por qué? Merecías odiarme. Lo que hice con los fondos, con Ruiz, fue imperdonable. Pero cuando Lucía murió, algo se rompió en mí. Fui a su funeral en secreto, Alejo. Me escondí en las sombras del cementerio de San Fernando, viendo cómo la bajabais al suelo. Juré entonces redimirme o morir intentándolo. Su confesión era un torrente, entrecortado por accesos de tos que salpicaban sangre en la sábana. Habló de cómo contactó a un jeque él mismo Nico, mi alumno, a quien pagó en secreto para filtrar evidencias selectivas. De cómo sobornó a un concejal rival para bloquear los permisos de demolición. El veneno aceleró lo inevitable. Pero al menos, la escuela vive. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me invadió como una ola del Atlántico, fría y aplastante. Había envenenado a un hombre que, en su torpe redención, intentaba reparar el daño. Mi odio ciego me había convertido en el verdadero monstruo. Salí del hospital aturdido. Las luces de Sevilla borrosas en la lluvia. El Guadalquivir rugiendo como mi conciencia. Caminé sin rumbo por el puente de Triana, las farolas reflejándose en el agua turbia. Y allí, en el medio del puente, vomité no el café, sino el peso de mi error. Llamé a Elena. Sollozando, vuelve. Todo era una mentira. Pero su voz al otro lado fue hielo. Demasiado tarde. Alejo. Has perdido todo. El twist completo se reveló al amanecer, cuando Pablo apareció en mi puerta, maleta en mano, rostro demacrado por millas de carretera. Leí las noticias. Sé que Carlos te lo dijo. Se derrumbó en el sofá, contando su parte años atrás. Cuando Carlos empezó con Ruiz, Pablo había sido tentado un soborno para su taller. Solo esta vez. Aceptó, por la deuda de la operación de su mujer fallecida. Te traicioné indirectamente, hermano. Usé el dinero para pagar facturas, pero cuando vi el daño en la escuela, se lo conté a Carlos. Él planeó la redención conmigo. Pablo, el mediador, había sido cómplice y luego catalizador. Perdóname, Alejo. O mátame tú mismo. No lo hice, en cambio. Lloramos como niños, abrazados en el suelo, el piso oliendo a humo de cigarrillos viejos y arrepentimiento. Marta llegó poco después, alertada por el hospital. Su presencia era un bálsamo y una espina. Carlos me pidió que te dijera la verdad. Su último acto. Juntos, reconstruimos el rompecabezas, el audio que ella me mostró. Las cartas anónimas todas de Carlos, escritas en noches de dolor, mientras el veneno lo devoraba. Ella, la amante, había sido su confidente final, ayudándolo a orquestar la salvación desde las sombras. Lo amaba, Alejandro. Pero también lo odio por lo que nos hizo a todos. Su complejidad me golpeó, no villana pura, sino mujer atrapada en la telaraña de la ambición. Ahora libre pero rota, con su hijo esperando una cirugía que Ruiz había financiado irónicamente con el dinero sucio. La reacción en cadena fue inexeable. Con la escuela salvada, los padres me vitorearon como héroe, ignorando mi rol oscuro. Pero la ley no perdona, la policía allanó mi piso esa tarde, encontrando rastros del arsénico en mi laboratorio improvisado, frascos escondidos en el armario. Alejandro Vargas, arrestado por intento de homicidio. Las esposas fueron frías. El coche patrulla un ataúd rodante hacia la comisaría de la Jefatura Superior.
En el interrogatorio, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas, negué todo al principio. Pero Pablo testificó, confesando su parte para exculparme parcialmente. Fue venganza mutua. Pero Carlos lo planeó. El juez, un hombre curtido de Málaga con ojos de quien ha visto demasiadas traiciones, concedió fianza gracias a la presión mediática de Javier. Pero el escándalo estalló. Ruiz, acorralado, huyó a Marbella. Pero la Guardia Civil lo atrapó en un yate, rodeado de maletas de efectivo. Su caída arrastró a docenas, concejales, abogados, incluso un inspector corrupto. El dinero fluyó de vuelta a becas para la escuela, fondos para el hospital donde Elena trabajaba. Pero el DAN de símbolo 1F1, el mío, manchado para siempre. Amigos de antaño me evitaban en las calles, vecinos susurraban el envenenador al pasar. Elena no volvió, una carta final. Encuentra paz sin mí. Por Lucía. En la cárcel provisional, esperando juicio, el CEA otro interno rugió. Sueños con Lucía, ella bailando sevillanas en el patio de la escuela. Ahora a salvo, pero mirándome con ojos acusadores. Papá, ¿por qué tanto dolor? Despertaba sudando. El eco de mis decisiones irreversibles resonando en las paredes de hormigón. Marta visitó una vez, separada por cristal blindado. La escuela te nombra benefactor honorario. Anónimo, como él quería. Sonreí amargamente, el verdadero anónimo era Carlos. Yo solo fui el catalizador. Ella asintió, lágrimas en sus ojos. Y ahora. ¿Qué, huirás? No. Decidí enfrentar, testificar contra Ruiz. Exponer todo. Incluso mi culpa. La venganza, al final, era un ciclo roto por la verdad. Pero el destino, caprichoso como un torero, reservaba un último golpe. El juicio fue un circo bajo los focos del Palacio de Justicia de Sevilla, con periodistas amontonados en la entrada como buitres en un cadáver fresco, y el sol andaluz filtrándose a través de vidrieras que pintaban el suelo de colores sangrientos. Yo estaba en el banquillo del acusado, traje prestado por Pablo que me colgaba como una piel muerta, enfrentando cargos de intento de homicidio y extorsión. El fiscal, un sevillano enjuto con acento de los arrabales, pintaba mi retrato como el de un loco vengativo. Alejandro Vargas, profesor respetado convertido en asesino por el dolor de una pérdida. Pero yo había decidido hablar. Desnudar el alma ante el tribunal, como un confesor en la catedral. Subí al estrado con piernas de plomo. El juez, ese malajeño de mirada pétrea, golpeando el mazo para silencio. Cuéntelo todo, señor Vargas. Y lo hice. Voz temblorosa al principio, ganando fuerza como un río desbordado. Hablé de la traición de Carlos, los fondos robados. La muerte de Lucía en detalles crudos que hicieron jadear a la galería, su cuerpo menudo en la cama. El silbido de su respiración fallida. El vacío eterno después. No busqué justicia, busqué sangre. Admití el veneno. Los filtrados. El paquete a Ruiz. La sala contuvo el aliento cuando revelé el twist, pero el verdadero salvador de la escuela fue el hombre que envenené. Carlos. Mi hermano en la traición. Orquestó su propia redención desde las sombras. Murmullos, el fiscal objetó, pero el juez permitió continuar. Llamé a testigos, Pablo. Con voz quebrada, confesó su complicidad. Lágrimas rodando mientras describía cómo el dinero sucio salvó temporalmente a su familia pero destruyó la nuestra. Fui cobarde, señoría. Pero Carlos. Él cambió. Marta subió después, elegante en un traje negro, su crucifijo brillando como un faro. Habló de su rol como amante y mediadora, de cómo Carlos, postrado, le dictó las cartas anónimas, usando su debilidad física para fuerza moral. Me pidió que lo detuviera a usted, pero también que lo ayudara. Por Lucía, dijo.
Su testimonio fue el puñetazo, grabaciones jugadas en la sala. La voz de Carlos débil, pero clara, confesando todo a ella. Alejo me odia con razón. Pero salva la escuela. Marta. Es mi penitencia. El CEA otra o judici llegó con Ruiz en la caja de los acusados. Esposado. Su traje de Armani arrugado como su imperio. El fiscal lo desolló. Transferencias bancarias. Testigos de jornaleros extorsionados. El yate como trofeo de la corrupción andaluza. Pero mi confrontación fue personal. Usted mató a mi hija con su codicia. Señor Ruiz. Apartamentos de lujo sobre tumbas de sueños. Él me miró con desprecio de tiburón herido. La vida es negocio, profesor. Lloré en otro lado. El jurado. Un mosaico de sevillanos madres de Triana. Obreros de la Cartuja. Lo condenó a 20 años, a mí. A 5 por intento. Con libertad condicional por circunstancias atenuantes. Afuera. El mundo había cambiado. Javier me esperó en la puerta. Micrófono en mano, héroe o villano. Profesor. Ambos. Respondí. Caminando hacia la luz. La escuela organizó una ceremonia. El nuevo director, un viejo colega llamado Ramón, me entregó una placa. Alejandro Vargas. Guardián anónimo. Los chavales aplaudieron. Lucía en sus ojos inocentes. Pero el vacío persistía. Elena no vino al juicio. Pero una carta llegó a la cárcel días antes. He empezado de nuevo en Córdoba. Con una clínica pequeña. Por Lucía. Perdono. Pero no vuelvo. Encuentra tu redención. H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN me ahogaba. Escribí páginas de disculpas, quemándolas en el patio de la prisión como ofrendas a un dios sordo. Pablo reconstruyó su taller, pero nuestra hermandad era frágil, soldada con cicatrices. Somos supervivientes, Alejo, me dijo en una visita. No santos. Marta, la más compleja, se convirtió en aliada inesperada. Su hijo operado con fondos recuperados. Ella abrió un bufete pro bono para familias de Triana. Nos encontramos en la Alameda, bajo los plátanos, compartiendo cañas y silencios. Carlos me dejó una carta para ti, dijo un día, extendiendo un sobre amarillento. Dentro, palabras garabateadas en su lecho de muerte. Alejo. Hermano. El veneno fue mi escape, pero tú me diste propósito. Perdóname. Salva lo que queda. Lágrimas cayeron sobre el papel, por primera vez. Absolví. La reacción en cadena se extendió, el escándalo purgó el ayuntamiento. Nuevos concejales con promesas de transparencia. La escuela floreció reformas. Becas. Un mural en el patio con el rostro de Lucía. Bailarina eterna. Pero yo, marcado, enseñaba ahora en un centro comunitario, contando historias no de reconquistas, sino de redenciones fallidas. El Dan de símbolo 1F1 recuperado a medias, la sociedad me veía como mártir. Pero yo sabía la verdad, un hombre al límite, doliendo por decisiones irreversibles. Una noche, solo en mi nuevo piso modesto, el teléfono sonó, un número desconocido. Profesor Vargas. Soy Nico, su alumno jeque. Carlos me pagó bien. Pero hay un último archivo. Sobre Ruiz y algo más grande. Mi pulso se aceleró. Otro ciclo. Colgué. Pero el semilla de duda o de nueva venganza ya estaba plantada. El verdadero clímax no fue el juicio, sino la quietud después, aprender a vivir con las ruinas. Los meses siguientes fueron un purgatorio lento. Sevilla envolviéndome en su abrazo sofocante de verano eterno, donde el calor no solo abrasa la piel, sino que destila los últimos restos de ilusión. Salí de la condicional con una tobillera electrónica que picaba como un recordatorio vivo, y el mundo me recibió con palmadas en la espalda de extraños y silencios de los cercanos. La escuela San Fernando. Ahora un faro de esperanza con aulas renovadas y un jardín donde los chavales jugaban sin miedo al mañana. Era mi único consuelo.
Enseñaba allí de nuevo. No como profesor titular, sino como voluntario, contando a los niños historias de la Alhambra no como conquista, sino como puente entre enemigos. La historia no es venganza, es lección, les decía. Pero en mis noches solitarias, la lección me eludía. Pablo y yo reconstruimos, paso a titube ante paso. Su taller olía ahora a madera fresca y a segundas oportunidades. Me contrató para clases de historia del arte a aprendices, jóvenes con manos callosas y ojos hambrientos. Hablemos de lo que pasó, me dijo una tarde, mientras lijábamos una mesa de olivo. Y hablamos de la codicia que nos tentó a todos, de cómo el dinero en España, ese veneno nacional, corrompe como el vino en exceso. Carlos era un cabrón, pero al final, un cabrón redimido, concedió Pablo. Como nosotros. Reímos por primera vez en años. Un sonido ronco pero genuino, soldando grietas con anécdotas de infancia, carreras en bicicleta por las calles de Triana, robos de mangos en el mercado. Marta se convirtió en el hilo inesperado que tejía mi nueva tela. No romance, eso sería traicionar el fantasma de Elena, sino una amistad forjada en el crisol del dolor compartido. Nos veíamos en la taberna de la esquina, compartiendo tapas de jamón y resoluciones de vino blanco. Su bufete prosperaba, defendiendo a viudas y jornaleros contra promotores residuales. Diego pregunta por el tío que salvó la escuela. Me contó una noche, su sonrisa iluminada por la vela. Dile que fue un anónimo, respondí. Pero ella negó, no. Fue un padre herido que aprendió a soltar. Su profundidad me desarmaba, en ella veía ecos de Lucía, resiliencia femenina. Gracia bajo presión. Una vez, ebrios de confidencias, admití, te odié. Marta. Pensé que eras el puente al infierno. Ella tocó mi mano, y yo te temí, como al diablo de las leyendas andaluzas. Pero aquí estamos, vivos. Elena. Ah, Elena. El corte más profundo, sangrante aún. La visité en Córdoba un fin de semana. El AVE devorando kilómetros como devoraba mis nervios. Su clínica era un oasis de blanco y compasión. Ella con bata y estetoscopio, más hermosa en su independencia. No vine al juicio porque no podía verte encadenado, dijo en un café junto a la mezquita, el sol filtrándose a través de arcos moriscos. Hablamos de Lucía, sus risas, sus dibujos escondidos en cajones, y de mi caída. Perdoné en la carta, Alejo. Pero el amor se fue con ella. Lágrimas compartidas, un abrazo que fue despedida. Sé feliz, por nosotras, murmuró. Regresé a Sevilla con el corazón más ligero, pero vacío, aprendiendo que el perdón ajeno no borra las cicatrices propias. El último eco de la venganza llegó con Nico, el chaval jeque, ahora en un internado becado por el ayuntamiento reformado. Me citó en el parque de María Luisa, bajo las palmeras que susurraban secretos al viento. El archivo que mencioné es sobre Ruiz y una re mayor. Tráfico no solo de dinero, sino de personas. Inmigrantes de África, usados en obras ilegales. Su voz, aún infantil, temblaba de idealismo. Carlos lo sabía. Por eso el anónimo no paró en la escuela. El pulso me martilleó, reabrir el ciclo. Miré los ojos del chico, espejos de mi juventud perdida. No, Nico. Lo entregamos a la ley. Limpios. Llamamos a Javier juntos. El USB enviado como ofrenda final. Semanas después. Redadas en Marbella, Ruiz, desde su celda, expuesto como el rey de un submundo. Mi nombre no salió. Era el anónimo definitivo. La PH símbolo 1 e ABNN símbolo 1 Edenweb SE transmutó en algo nuevo, no paz, sino aceptación. Caminaba por el Guadalquivir al atardecer, el agua dorada reflejando la Giralda, y sentía a Lucía cerca no en acusación, sino en bendición.
La escuela organizó un festival flamenco en su honor. Bailaoras con lunares rojos girando en el patio. Guitarras llorando verdades. Bailé con Marta. Torpe pero vivo. El ritmo recordándome que la vida, como el duende, Serge del dolor. Años después, escribí este relato no para justificar, sino para exorcizar. Sevilla sigue bullendo, con sus traiciones y redenciones, su río que arrastra pecados al mar. Carlos, donde quiera que esté, sonrío en su final. Yo, marcado pero entero, enseño que la venganza es un veneno de doble filo, corta al enemigo, pero sangra al portador. La verdadera justicia, en soltar, en perdonar, en salvar desde las sombras sin pedir gloria. Y así, el anónimo nosotros todos salvamos lo que amamos, aunque el precio sea el alma.